Muy buenas tardes a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos continuando con nuestro estudio de Efesios, culminando lo que es el primer capítulo, en donde ya hemos aprendido varias cosas importantes para nosotros como cristianos. Recordamos la primera parte en donde hemos aprendido que el Señor ya nos bendijo, dice, en lugares celestiales, en donde estamos bendecidos por medio de Cristo Jesús. Es decir, el Señor no es que dice nos va a bendecir, sino que dice ya nos bendijo. Luego aprendimos sobre el tema de la elección, la predestinación, en donde vemos que el Señor antes de la fundación del mundo dice que ya nos escogió. Y dice que nos predestinó primeramente por el puro afecto de su voluntad. Y también dice que nos predestinó por por su soberanía, porque Él quiso así. No tuvo nada que ver que nosotros le hayamos elegido, no tuvo nada que ver que Él haya visto algo bueno en nosotros, sino que Él por amor, por su misericordia, dice, nos escogió. Y ahora vamos a desarrollar la última parte de Efesios 1. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1. Y vamos a desarrollar desde el versículo 15 al versículo 23. Después de todo lo que Pablo estuvo enseñando sobre la predestinación, sobre la elección, sobre las bendiciones del Señor, continúa Pablo en estos últimos versículos. Y vamos a leer para entrar al contexto. Dice Efesios 1, versículo 15 al 23. Tiene como título El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Por último, el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Pablo continúa hablándole a los efesios, diciéndole que primeramente Él les tiene siempre en sus oraciones y les empieza a recordar las cosas que Dios ha hecho por cada uno de ellos, y eso va a ir desglosando versículo a versículo. Y el primer versículo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Acá Pablo, digamos que enfatiza dos puntos importantes que debe tener un cristiano. Dice, primeramente, la fe. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Y después añade diciendo, y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces Pablo aquí enfatiza lo importante que es para un cristiano de vivir una vida en fe en Dios y una vida en amor. Es decir, es indispensable que como nosotros, como hijos de Dios, tener esas virtudes en nuestra vida, de creer, de desarrollar la fe y de crecer en el amor que Dios nos ha dado, y eso hacerlo para con todos los demás. Dice, Pablo expresa su gratitud por la fe y el amor de los creyentes en Éfeso. La fe en Cristo es el fundamento de la vida cristiana, y el amor hacia los demás santos es evidencia de una fe genuina. Dice, la fe genuina es el fundamento de una vida cristiana. La fe en Cristo y el amor hacia los santos es la evidencia.
Entonces, vamos a compartir Romanos 10:17. La fe es fundamental para alguien que está en Cristo. Romanos 10:17. Capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que realmente mostrar una fe genuina en nuestra vida. Por eso decía Santiago también que la fe sin obra es una fe muerta. Si realmente somos hijos de Dios, debemos demostrar con nuestra forma de vivir que creemos en Cristo, porque vivimos una vida totalmente diferente a cómo vive el mundo. Vivimos una vida que realmente agrada a nuestro Dios. Nos apartamos del pecado, buscamos la santidad y realmente amamos a nuestro prójimo. Entonces, nuestra fe debe estar acompañada de buenas obras. No porque las obras puedan salvarnos delante de Dios, sino que eso muestra una evidencia a la luz del mundo que realmente somos hijos de Dios. Porque podemos decir con nuestra boca que somos hijos de Dios, pero nuestros hechos pueden mostrar lo contrario. Como Jesús le dijo al pueblo de Israel: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no importa lo que podamos decir si nuestros hechos no acompañan lo que decimos. Por eso decía Pablo que la fe en Cristo es el fundamento de una vida cristiana. Y continúa: y el amor hacia los demás es la evidencia. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Justamente dice Dios es amor como título. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor y nosotros como hijos de Dios debemos reflejar el amor de Dios en nuestra vida. Debemos mostrar una vida realmente recta delante de Dios, que nuestra fe es genuina, que creemos realmente en el Señor, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y debemos amar a los demás como Cristo también nos amó. Por eso el gran mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que somos, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos amar también a nuestro prójimo. En otra parte de la carta de Juan también dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro prójimo a quien sí podemos ver? Entonces, el amor de Dios no está en nosotros si no amamos a nuestro prójimo. Inclusive, Dios va más allá. Jesús fue más allá cuando nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Realmente, eso es algo que no podemos hacer voluntariamente, pero el Señor nos pide y debemos realmente creer que si Él nos demanda eso es porque es algo que va a cuidar o va a guardar nuestro corazón. Entonces, como decía en la primera parte, la fe en Cristo es el fundamento de una vida genuinamente cristiana y el amor hacia los demás es la evidencia de la fe. Por eso decía en el versículo 15 el apóstol Pablo que dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Él había escuchado y estaba destacando eso. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar también eso. Una fe fortalecida en Dios y un amor demostrado para con los demás. Versículo 16, para continuar, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Algo que hemos aprendido en todos nuestros estudios, cuando hemos estudiado Romanos, vimos que Pablo era un hombre que, aparte de hacerse cargo de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, de soportar toda clase de sufrimiento, siempre tenía en memoria a los hermanos y siempre le tenía en sus oraciones. Dice, Pablo tiene una vida de oración persistente por los creyentes, agradeciendo a Dios por ellos y trayéndoles continuamente en sus súplicas. Esa misma oración o ese mismo anhelo
de Pablo hacia los demás lo podemos encontrar también en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Ahí está un poquito más después de Efesios. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 4. Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Oración de Pablo por los creyentes. Dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo realmente nos daba ese ejemplo de que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las actividades que él tenía, todos los compromisos, él nunca dejaba de recordarse de los demás hermanos, de sus hermanos, y de orar y de rogar por ellos. Qué importante es para nosotros también rogar por cada uno de nosotros, porque cada uno tenemos una batalla que lidiamos día a día y nos necesitamos los unos a los otros, de orar siempre por cada uno de los hermanos, no solamente por nosotros mismos, sino también por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, porque cada uno estamos atravesando siempre por dificultades, adversidades, y las oraciones de los hermanos también pueden fortalecernos en esas adversidades. Y Pablo hacía eso. De hecho, cuando habíamos estudiado Romanos, si nos vamos a Romanos capítulo 16, Pablo mismo también pedía oraciones para él. Romanos capítulo 16. Dice, hay una parte donde Pablo también pedía oración por él. Desde el versículo 17, si empezamos a leer, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os aparté de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas engañosas. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y después, mucho más antes, creo que estaba en el capítulo 15, lo que sigue, Pablo también le pide a los que están en Roma que oren por él, que intercedan por él, porque también estaba pasando por muchas dificultades. Entonces, él quería ir a Roma, quería visitar Roma, y no podía llegar a ellos porque realmente había muchas cosas que estaban impidiendo su llegada a ellos, pero él le pedía que roguen por él, que oren para que su viaje sea próspero. Eso estaba acá ya encontré, Romanos capítulo 15, desde el versículo 22, donde dice: Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrarles a los gentiles. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí estaba el versículo que estábamos buscando, donde Pablo también pedía oración por él. Él no solamente oraba por los hermanos, sino que también pedía oración. Él también necesitaba oración. Por eso es que el versículo 16 decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces nos enseña a que debemos siempre interceder los unos a los otros. Cada uno necesitamos del otro. Nadie es imprescindible
No podemos realmente crecer espiritualmente solos, sin ayuda de los hermanos. Todos nos necesitamos, por eso es que somos un cuerpo. Así como el cuerpo realmente depende de cada uno de sus miembros para poder sustentarse. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos aplicar lo que aquí Pablo nos está enseñando en el versículo 16. Versículo 17. Y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y del conocimiento de Él. Pablo pide a Dios que los creyentes reciban sabiduría espiritual y una revelación más profunda de quién es Cristo. Este conocimiento no es intencional, sino espiritual. No es intelectual, sino espiritual, dado por el Espíritu Santo. Pablo estaba preocupado en que ellos no solamente crezcan en lo que es material, sino también en lo más importante, que es lo espiritual. Por eso dice que él estaba rogando a Dios para que les dé el espíritu de sabiduría y la revelación del conocimiento de Él. Y sabemos que la forma que nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios es renovando nuestro entendimiento. Eso está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Donde Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo que no debemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo acá en el versículo 17, que puedan crecer en sabiduría y en la revelación, en el conocimiento de Él. De hecho que en Colosenses también Pablo pedía eso a los de Colosenses, para que crezcan y abunden en el conocimiento de Dios, porque eso es fundamental para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina y podemos ser engañados por aquellos que con palabras persuasivas pueden cauterizar la mente de los que no conocen la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros también crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 3:16, Pablo nos insta a crecer en este conocimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Justamente Pablo decía que puedan crecer en la sabiduría y en revelación del conocimiento de Él, en lo espiritual. Y justamente aquí dice que Pablo decía que more en abundancia en vosotros, dice la palabra de Dios, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, dice con cánticos y salmos espirituales. Entonces, ese es el anhelo que tenía Pablo. Pablo, más que desear que tengan abundancia en lo material, que también podemos tener, él se enfocaba en lo más importante, en que podamos realmente estar, saturados, pero de la palabra de Dios y vivir lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Después todo lo demás puede venir por añadidura, pero lo fundamental para nosotros como hijos de Dios es crecer en el conocimiento del Señor y es aplicar ese conocimiento de Dios en nuestra vida, como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino que también ser hacedores de la palabra de Dios y buscar todo lo que es espiritual, todo aquello que puede hacernos crecer espiritualmente. Y para ello debemos nutrirnos en la palabra del Señor. No en vano el Señor le decía a Josué que meditaran en su ley de día y de noche. Es algo que debemos hacerlo constantemente. En cada momento de nuestra vida va a ser fundamental llenarnos de la palabra de Dios. No solamente para crecer espiritualmente, sino también para que nadie pueda engañarnos y llevarnos por otros vientos de doctrina que son engañosos, que no son del Señor. Entonces así estamos viendo lo importante que es el crecimiento espiritual, como dice en Efesios 1:17. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué entonces Pablo quería que crezcan en lo espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la santidad, en la comunión unos a otros? Dice, para que puedan alumbrar vuestros ojos el entendimiento de Dios, para que puedan saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Pablo ora para que los creyentes tengan un entendimiento iluminado por el Espíritu, comprendiendo la esperanza de su llamado y las riquezas de la herencia de los santos. Si estudiamos la palabra del Señor, vamos a conocer la voluntad de Dios y lo que debemos hacer y cuál es realmente el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 al 4. Justamente dice una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos conocer no solamente a nuestro Salvador, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, también podemos conocer aquello que Él nos promete, lo que ya Pablo había dicho en los primeros versículos, que Él ya nos bendijo con los lugares celestiales, como estaba en el versículo 3 de Efesios 1, donde dice que Él es bendito, porque ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese era el anhelo que tenía Pablo, que ellos puedan disfrutar de todas las riquezas que Dios nos ha dado, pero que también puedan, por medio del conocimiento de Dios, comprender a qué Dios nos ha llevado, a dónde nos ha llamado el Señor, cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es vivir una vida santa, ser realmente embajadores de Cristo en esta tierra, pero nuestro destino es estar en una eternidad con Él. Ahí es donde realmente vamos a estar con todos los santos, alabando y adorando eternamente a nuestro Dios. Entonces, ese era también el deseo de Pablo, que conozcan cuál es nuestro destino, cuál es el premio que Dios nos da, el galardón, si somos fieles a Él, si vivimos para nuestro Dios. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. ¿Cuál es lo que Él nos va a dar como herencia? Y la herencia es aquello que Él nos va a dar en su momento, cuando seamos glorificados. Una vida eterna. La muerte ya no tiene poder contra nosotros, porque así juntamente con Cristo morimos, juntamente con Él vamos a resucitar para vida eterna. Entonces, tenemos la esperanza, tenemos la garantía de una salvación, de una vida eterna para Dios, para con Dios, digo bien, y eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan. Continuando versículo 19, continuando con los beneficios o el deseo que tiene Pablo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Pablo destaca el poder de Dios que está disponible para los creyentes. Este poder es el mismo que levantó a Cristo de los muertos y está obrando en nuestra vida. Filipenses capítulo 2, ahí al lado de Efesios, nada más está. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, dice, Pablo destaca el poder de Dios que está disponible para los creyentes. Este poder es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Por eso dice en Efesios capítulo 2, también en una parte, desde el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo
también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, el Señor se humilló, dice, hasta la muerte y tuvo su galardón, que fue exaltado hasta lo sumo. Y nosotros, si creemos en Jesucristo, también vamos a ser glorificados y vamos a ser, como dice Pablo, coherederos con Él de esa vida eterna que Dios nos promete. Por eso dice Pablo que tenemos que disfrutar de su gloria, de los lugares celestiales y de todo lo que Él nos regala, y tener esperanza y fe en que lo que Él nos prometió para la vida futura, una vida eterna, Él lo va a hacer porque es Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Versículo 20, ya estamos en los últimos versículos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Esos mismos lugares celestiales que hoy Dios nos promete, nos garantiza si vivimos en Él. Dice, este versículo enfatiza la resurrección y exaltación de Cristo, de sentarse a la diestra de Dios, donde muestra su autoridad y victoria sobre la muerte. Que hoy podamos tener salvación, que hoy podamos tener victoria sobre la muerte, que hoy podamos decir como Pablo dijo, ¿dónde está, oh aguijón? ¿Dónde está tu jactancia? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor venció toda la muerte por medio de lo que hizo en la cruz. Y nosotros, por medio de Jesucristo, viviendo para Él, tenemos la garantía de una vida eterna, que vamos a resucitar con el Señor. Por eso dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y esa es la garantía que Dios nos da por esa victoria que tuvo en la cruz. Entonces, la victoria de Cristo asegura nuestra salvación y nuestra esperanza futura. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado nos da realmente una plena certeza de que lo que Dios promete cumple. Porque Él dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y Él lo cumplió. Y hoy está a la diestra del Padre gobernando y intercediendo por nosotros y dándonos esa salvación que no merecíamos, pero por su amor y su misericordia podemos obtenerlo en nuestra vida. Versículo 21. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo tiene autoridad absoluta sobre todos los poderes espirituales y terrenales, tanto en el presente como en la eternidad. Dice, debemos vivir una vida con confianza en la supremacía de Cristo, sin temor a las fuerzas espirituales malignas. Por eso, cuando habíamos leído Romanos 8 y estudiado, decía que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni los ángeles. Nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Entonces podemos estar seguros de que podemos estar firmes en Cristo y que lo que Él nos prometió lo va a cumplir. Por eso dice el versículo 21, Él está sobre todo principado de autoridad. Él está sobre todo señorío, sobre todo lo que realmente pueda estar gobernando este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero Él no es más poderoso que nuestro Señor. Él en su momento también va a ser juzgado y va a ser, dice, arrojado al fuego eterno. Entonces va a llegar un momento donde Dios en su venida va a poner todo en su lugar, va a recobrar todo a su punto original. Entonces podemos confiar que Él es poderoso y que Él lo va a hacer. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está sujeto a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y actúa bajo su dirección. Colosenses 1:18
Podemos buscar. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que esta es la roca, refiriéndose a él mismo? Y sobre ella edificaré mi iglesia y las puertas de las Hades no podrán prevalecer, decía Jesús, mostrando realmente que lo que él iba a hacer en la cruz iba a darle una autoridad total realmente sobre toda potestad, venciendo la muerte, venciendo a todos sus enemigos. Por eso es que él dice, lo sometió todo bajo sus pies. Entonces, el hecho de que nosotros hoy podamos prevalecer y que la iglesia haya prevalecido a pesar de todas las persecuciones que ha habido a lo largo de los siglos, es porque Dios siempre estuvo detrás de ello y Él con su poder ha hecho que la iglesia se mantenga firme, y eso va a pasar también en los tiempos finales. Cuando venga la persecución, cuando venga la adversidad, los verdaderos hijos de Dios van a prevalecer y la iglesia de Dios va a prevalecer, porque esa es la promesa que Él ha hecho y lo puede cumplir, porque Él es no solamente es poderoso, es todopoderoso, y Él sometió todas las cosas y dice bajo sus pies. Y por último, para terminar, el versículo 23 dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que todo lo llena en todo. La iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, que está lleno de su plenitud. La iglesia es el medio por el cual Cristo opera en el mundo. Como parte del cuerpo de Cristo tenemos un llamado a vivir en unidad y reflejar su gloria. Entonces Pablo estaba hablando de que deben crecer en lo espiritual, en el conocimiento de Dios. Después empieza a hablar de que todo lo que él estaba citando en los versículos anteriores, de su gloria, de su salvación, de los lugares celestiales, está asegurado en Cristo, porque Él venció al maligno, venció a toda potestad que estaba, digamos, en contra de nosotros, y lo puso, dice, por debajo de sus pies. Toda autoridad es dada para Él, y todo lo que Él nos promete, Él lo va a cumplir, porque Él es poderoso y porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, por eso dice, el cual es su cuerpo. Y ahora, para terminar, dice, nosotros como iglesia somos realmente embajadores de Cristo en esta tierra, y Él nos da la certeza de que nada va a poder prevalecer en contra de nosotros, que la iglesia va a permanecer firme porque está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, para terminar, dice, este pasaje nos lleva y nos llama a vivir, dice, con una visión espiritual, celestial, confiando en el poder de Dios y la supremacía de Cristo. Al orar por sabiduría y revelación podemos comprender mejor nuestra esperanza, herencia y el poder que tenemos en Cristo. Entonces, esto es lo que hizo Pablo en estos versículos, recordándoles a ellos de que deben orar los unos a los otros. Así como él se estaba recordando de ellos sus oraciones, ellos puedan hacer lo mismo. De que puedan entender que todo lo que ellos tienen es por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, y que Él está ahora sentado a la diestra del Padre, y que todo lo que Él nos prometió lo va a cumplir, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Entonces termina este capítulo 1 dándonos esa seguridad, esa esperanza en que en Él tenemos salvación y que todo lo que Él nos prometió lo va a cumplir. Entonces, así estamos terminando este estudio del capítulo 1, y la siguiente semana ya vamos a estar desarrollando el capítulo 2. Entonces, que el Señor les bendiga. Amén.